Un empresario exitoso es sorprendido por la llegada de una joven que dice ser su hija. El shock se convierte en negación, pero la duda empieza a corroer todo a su alrededor. Mientras intenta proteger su reputación, secretos del pasado salen a la luz con una fuerza devastadora. Ahora, Shell tendrá que elegir entre mantener las apariencias o abrazar la verdad antes de que sea demasiado tarde. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta va a ser la mejor historia que escucharás en tu vida. La mañana del lunes en el imponente edificio Vega, corazón financiero de Madrid, seguía su ritmo habitual. En el piso 42, el cielo gris de la metrópolis enmarcaba el imperio que Ricardo Mendoza había construido a lo largo de 20 años. A sus 45 años, comandaba la mayor promotora del país, Mendoza Construcciones, con proyectos repartidos por toda España. Sin embargo, ni toda su fortuna, estimada en miles de millones, lograba llenar el vacío que se había instalado en su pecho desde el accidente que lo confinó a una silla de ruedas 3 años atrás. A través de la pared de cristal de su oficina, Ricardo observaba la ciudad con mirada distante. La silla de ruedas motorizada, hecha a medida en Suiza, era solo un símbolo más de cómo todo en su vida se había vuelto frío y mecánico. Sus dedos recorrían distraídamente la cicatriz que le cruzaba la sien derecha, el recuerdo del vuelco que casi le quitó la vida y le robó los movimientos de las piernas. Señor Mendoza, su reunión con los inversores chinos está programada para las 2 de la tarde. La señora Patricia llamó 3 veces para confirmar la cena de hoy, anunció Marcia, su secretaria ejecutiva, mientras depositaba una pila de documentos sobre la mesa de mármol negro. Cancele la cena. No estoy de humor, respondió secamente, sin desviar la vista de la ventana. Y prepare los informes del proyecto de Sevilla. Quiero revisarlos antes de la reunión. La secretaria asintió y se retiró discretamente. Todos en la empresa sabían que era mejor no contrariar al jefe, desde que el accidente lo había vuelto aún más intratable. Ricardo volvió a la mesa y comenzó a analizar los proyectos, sumergiéndose en el único mundo donde aún se sentía en control. Las horas pasaron en silencio, interrumpidas solo por el ocasional tintineo de las notificaciones de su smartphone. A las 11:47, el interfono sonó. La voz de Marcia sonó dubitativa. Señor Mendoza, hay una niña aquí abajo insistiendo en verlo. Dice que es urgente y personal. ¿Una niña? No tengo tiempo para eso. Mándela a casa. Señor, ella dice que es su hija. Ricardo se congeló. Sintió que la sangre huía de su rostro, mientras un zumbido invadía sus oídos. Durante unos segundos quedó paralizado, más inmóvil que sus propias piernas. ¿Esto es algún tipo de broma? Sabe muy bien que no tengo hijos. Está bastante decidida, señor. Dice que no se irá sin hablar con usted. Después de un momento de vacilación, Ricardo bufó de irritación. Que suba. Acabemos de una vez con esta payasada. Minutos después, la puerta de su oficina se abrió. Ricardo giró su silla, preparado para enfrentar algún golpe o extorsión. Sin embargo, lo que vio lo dejó momentáneamente sin palabras. Una niña de aproximadamente 10 años, con el cabello rizado recogido en una coleta despeinada, entró tímidamente. Vestía una camiseta amarillenta de España, vaqueros descoloridos y zapatillas gastadas. Sus pequeñas manos apretaban con fuerza el asa de una mochila desgastada. Lo que más llamó la atención de Ricardo, sin embargo, fueron los ojos, oscuros, intensos e incuestionablemente familiares. ¿Quién eres y qué quieres?, preguntó Ricardo, recuperando la compostura, pero sin poder ocultar el temblor en su voz. La niña dio 2 pasos al frente, sosteniendo su mirada con una valentía impresionante para alguien tan joven. Mi nombre es Sofía, Sofía Carvalho, y usted es mi padre. Ricardo soltó una risa seca e incrédula. Mira, no sé quién te envió aquí o qué pretenden, pero estoy demasiado ocupado para juegos. Nadie me envió. Vine porque mi madre necesita ayuda. Está en el hospital. Algo en la voz de la niña, una mezcla de desesperación y determinación, hizo que Ricardo dudara. ¿Y quién sería tu madre? Luisa Carvalho.
Se conocieron en Cadaqués hace 11 años. El nombre cayó como un rayo sobre Ricardo. Imágenes largamente enterradas invadieron su mente. Una posada a la orilla del mar, risas bajo la luna, promesas susurradas que el viento se llevó. Luisa era arquitecta. Había trabajado en uno de sus primeros proyectos. El romance duró solo un verano, antes de que sus ambiciones lo llevaran de vuelta a Madrid, dejando atrás lo que consideraba solo un caso pasajero. Esto es absurdo. Si fuera verdad, ¿por qué nunca me buscó antes? Sofía cruzó los brazos, en un gesto que mezclaba vulnerabilidad y fuerza. Lo intentó. Muchas veces, pero usted nunca respondió. Y luego dejó de intentarlo. Ricardo estudió el rostro de la niña, buscando rasgos que pudieran desmentir aquella historia absurda. Pero cuanto más miraba, más reconocía características familiares. La forma de los ojos, la barbilla testaruda, incluso el modo en que fruncía el ceño al hablar, exactamente como solía hacerlo su difunta madre. ¿Qué quiere tu madre ahora? ¿Dinero? Los ojos de Sofía chispearon de indignación. Ella no quiere su dinero. Está enferma, muy enferma. Los médicos dijeron que sus riñones están dejando de funcionar. Necesita un trasplante. Su voz flaqueó ligeramente. Vine porque pensé que usted podría ayudar. No por el dinero, sino porque usted podría ser compatible. Ricardo sintió el peso de aquellas palabras. Una mezcla de ira, culpa y confusión lo dominaba. ¿Cómo me encontraste? Mi madre guardaba recortes de periódicos sobre usted, y vi su foto en una revista hablando sobre el accidente. Sofía dudó antes de añadir, ella nunca habló mal de usted, ¿sabía? Siempre dijo que usted era un hombre bueno, que solo siguió otro camino. Aquellas palabras golpearon a Ricardo de lleno. Por la ventana el sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes, lanzando haces de luz sobre la oficina impersonal. Se sintió expuesto, como si aquella niña pudiera ver más allá de sus defensas cuidadosamente construidas. Mira, niña. Sofía, ella corrigió. Sofía, repitió él avergonzado. Aunque creyera en esta historia, que no es el caso, no sé cómo podría ayudar. Como puede ver, no estoy en condiciones ideales. La chica miró directamente a la silla de ruedas, luego de vuelta a sus ojos, con una intensidad desconcertante. Mi madre dijo que usted era fuerte, que nada lo detenía cuando quería algo de verdad. Dio un paso más al frente. Yo creo que usted puede volver a caminar si tiene un motivo verdadero. Ricardo sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de ira y una emoción que no podía nombrar. No sabes de lo que hablas. Los médicos fueron claros. La lesión medular es permanente. Los médicos no lo saben todo, respondió Sofía con una convicción que solo los niños poseen. Mi madre siempre dice que la voluntad puede hacer milagros. Un silencio pesado se instaló en la oficina. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo frenético, ajena al drama que se desarrollaba en aquella sala. Ricardo observó a la niña frente a él, determinada, valiente, posiblemente su hija, y algo dentro de él comenzó a resquebrajarse. El interfono volvió a sonar, rompiendo el momento. Señor Mendoza, la señora Patricia Vasconcelos acaba de llegar. ¿Debo pedirle que espere? Ricardo dudó mirando a Sofía. No, dígale que estoy en una reunión importante y no puedo ser interrumpido. Volviéndose hacia la niña, respiró hondo. ¿En qué hospital está tu madre? Los ojos de Sofía se iluminaron con una esperanza cautelosa. En el Hospital de la Caridad, sección de nefrología. Ricardo giró su silla volviendo a la mesa y cogió el móvil. Tras unos segundos de vacilación, hizo una llamada. Cancele todos mis compromisos por el resto del día. Y pida al chofer que prepare el coche adaptado. Colgó y se volvió hacia Sofía. No estoy prometiendo nada, ¿entendido? Solo quiero verificar esta historia. La sonrisa que iluminó el rostro de la niña fue como un rayo de sol en medio de la tormenta que se formaba en el corazón de Ricardo. Mientras se dirigía a la puerta, con Sofía siguiéndole silenciosamente, no pudo evitar preguntarse si aquella niña determinada estaba a punto de derribar los muros que había construido alrededor de su alma durante tanto tiempo. El camino hasta el hospital estuvo marcado por un silencio incómodo. Ricardo observaba a Sofía por el espejo retrovisor, mientras la niña mantenía la mirada fija en el paisaje urbano
que pasaba velozmente por la ventana del lujoso SUV adaptado. Tulio, su chofer desde hacía más de una década, lanzaba miradas curiosas a la pequeña pasajera a través del retrovisor, pero era demasiado discreto para hacer preguntas. ¿Cuánto tiempo lleva tu madre ingresada? Ricardo rompió finalmente el silencio. 2 semanas, respondió Sofía girándose para mirarlo. Pero lleva enferma mucho más tiempo. Los médicos dicen que los riñones funcionan cada vez menos. Ricardo asintió, intentando procesar la información. Parte de él todavía creía que todo aquello podría ser una farsa elaborada, pero otra parte, una que juzgaba hace mucho silenciada, reconocía la verdad en los ojos de aquella niña. ¿Cómo es tu vida, Sofía? ¿Vas a la escuela? Una sonrisa tímida apareció en los labios de la chica. Estudio en la Escuela Municipal Federico García Lorca. Soy buena en matemáticas. Mamá dice que eso lo saqué de usted. Aquella observación casual golpeó a Ricardo como un puñetazo. La idea de que Luisa hablaba de él, que mantenía su memoria viva, incluso después de todo ese tiempo y abandono, hizo que una ola de culpa lo invadiera. ¿Y qué más dice de mí? Sofía se encogió de hombros. Que usted era brillante, que tenía grandes sueños, que iba a cambiar el mundo con sus proyectos. Hizo una pausa antes de añadir: ella tiene una caja con recortes de periódicos sobre usted. A veces, cuando cree que no la estoy viendo, mira las fotos antiguas. El coche entró en el aparcamiento del hospital, una estructura gris e imponente en el centro de la ciudad. Mientras Tulio preparaba la rampa para la silla de ruedas, Ricardo sintió que su corazón se aceleraba. Estaba a punto de reencontrarse con una mujer que había abandonado hacía más de una década, una mujer que ahora luchaba por su propia vida, y que, muy posiblemente, era la madre de su hija. Los pasillos del hospital público contrastaban drásticamente con las clínicas privadas que Ricardo frecuentaba. Paredes desconchadas, equipos anticuados, enfermeras sobrecargadas corriendo de un lado a otro. Sofía guiaba el camino con soltura, evidentemente familiarizada con aquel ambiente. Mientras avanzaban, Ricardo notó las miradas curiosas que su silla motorizada de última generación atraía. «Es aquí», anunció Sofía, deteniéndose frente a una puerta al final del pasillo de la ala de nefrología. Ricardo dudó, sintiendo el peso de la situación. «Espera, tu madre sabe que viniste a buscarme». Sofía negó con la cabeza. Se enfadaría si lo supiera. Siempre dijo que no quería molestarle. Aquella respuesta solo aumentó el torbellino de emociones que Ricardo sentía. Respirando hondo, hizo un gesto para que Sofía abriera la puerta. La habitación era pequeña y compartida. 3 camas separadas solo por cortinas finas, con un único ventilador de techo que giraba lentamente, proporcionando poco alivio contra el calor de noviembre. En la cama más alejada de la ventana, Ricardo la vio. Luisa Carvalho estaba casi irreconocible. El cabello negro y voluminoso que él recordaba ahora estaba fino y sin vida. El rostro antaño vibrante y lleno de energía se mostraba pálido y abatido. Tubos conectados a sus brazos la unían a una máquina de diálisis que trabajaba silenciosamente al lado de la cama. Pero cuando sus ojos se abrieron y encontraron los suyos, Ricardo reconoció inmediatamente aquella mirada, profunda, intensa, capaz de ver más allá de las apariencias. «Sofía, ¿qué haces?» La voz de Luisa se apagó al darse cuenta de quién acompañaba a su hija. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos. «¿Ricardo?» La niña corrió hacia su madre, abrazándola con cuidado para no mover los tubos. «No te enfades, mamá. Necesitaba intentarlo». Ricardo se acercó lentamente, sintiéndose un intruso en aquella escena. «Hola, Luisa, hace mucho tiempo». Por un momento nadie dijo nada. El único sonido era el pitido rítmico de los monitores. Finalmente Luisa habló, su voz más firme de lo que sugería su apariencia frágil. «Sofía, cariño, ¿podrías buscarme un vaso de agua? Y quizás pregúntale a la enfermera Teresa cuándo podré cenar». La niña miró de uno a otro, claramente reacia a dejarlos, pero acabó asintiendo y salió de la habitación. Tan pronto como se quedaron solos, Luisa soltó un suspiro cansado. «No puedo creer que ella haya hecho esto. Prometo que no la envié a buscarte, Ricardo».
respondió él, moviendo su silla para acercarse a la cama. Ella me contó todo, o al menos su versión. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Había tantas preguntas, tantas cosas no dichas, que era difícil saber por dónde empezar. ¿Es realmente mi hija? La pregunta salió antes de que pudiera contenerla. Los ojos de Luisa se llenaron de determinación. Sí, descubrí que estaba embarazada unas semanas después de que te marcharas. Intenté decírtelo, Ricardo. Llamé a tu oficina decenas de veces. Envié cartas, correos electrónicos. Después de un tiempo entendí el mensaje. Ricardo sintió el peso de aquellas palabras. Recordó cómo en aquella época estaba obsesionado con hacer crecer su empresa, delegando a su asistente la tarea de filtrar distracciones. ¿Cuántos intentos de contacto de Luisa habrían sido bloqueados sin que él lo supiera? No lo sabía, murmuró, dándose cuenta de lo inadecuada que sonaba esa respuesta. Luisa esbozó una leve sonrisa triste. ¿Eso importa ahora? El hecho es que crié a Sofía sola, y ella se ha convertido en la persona más increíble que he conocido. Ricardo observó los rasgos de Luisa, buscando a la mujer vibrante que había conocido años atrás. A pesar de la enfermedad, ella aún mantenía aquella dignidad silenciosa que siempre lo había impresionado. ¿Qué dicen los médicos sobre su estado? Luisa desvió la mirada hacia la ventana, donde el sol de la tarde comenzaba a ponerse. Insuficiencia renal crónica, etapa final. La diálisis me mantiene viva, pero no es una solución permanente. Necesito un trasplante, pero la lista de espera es larga. Hizo una pausa. No quiero que Sofía crezca sin madre, Ricardo. Es mi único miedo. Aquellas palabras golpearon a Ricardo profundamente. Él mismo había crecido sin madre después de los 12 años, y esa ausencia había moldeado toda su vida. Su ambición desmedida, su dificultad para mantener relaciones, su miedo al abandono enmascarado por una fachada de frialdad. ¿Cuánto tiempo tienes? Luisa lo encaró con franqueza. Sin un trasplante, 6 meses, quizás menos. Los médicos están intentando mantenerme estable para que tenga una oportunidad cuando aparezca un donante compatible. En ese momento, Sofía regresó a la habitación, trayendo no solo agua, sino también una enfermera que venía a verificar los equipos. La conversación fue interrumpida, mientras la profesional ajustaba tubos y hacía anotaciones en un portapapeles. Cuando la enfermera salió, Sofía se sentó en el borde de la cama, mirando esperanzadamente de Ricardo a su madre. ¿Hablaron? Ricardo y Luisa intercambiaron una mirada cargada de significado. Sí, cariño, respondió Luisa acariciando el cabello de su hija. Tu padre y yo tenemos mucho de qué hablar todavía. Oír a Luisa referirse a él como padre de Sofía hizo que algo se estremeciera dentro de Ricardo. Era una realidad que ya no podía negar. Estudiando los rasgos de Sofía más atentamente, veía ahora claramente cuánto la niña se parecía a su propia madre. Los mismos ojos expresivos, la misma sonrisa determinada. Era como si un pedazo de su pasado, de su familia, hubiera sobrevivido a través de ella. Luisa, Ricardo comenzó, su voz firme. Quiero ayudar. Voy a trasladarla al Hospital La Paz hoy mismo. Los mejores especialistas en nefrología del país trabajan allí. Los ojos de Luisa se abrieron de par en par sorprendida y una sombra de orgullo cruzó su rostro. No necesito caridad, Ricardo. Siempre me las he arreglado sola. No es caridad, respondió él sosteniendo su mirada. Es responsabilidad. Es algo que debería haber asumido hace mucho tiempo. Hizo una pausa antes de continuar. Y quiero hacerme pruebas de compatibilidad. Si puedo ser donante, no hay razón para esperar en la fila. Sofía, que escuchaba atentamente, dejó escapar una exclamación de sorpresa y esperanza. Luisa, sin embargo, parecía dividida entre gratitud y desconfianza. ¿Por qué harías eso? No nos ves desde hace más de 10 años. No fuiste parte de su vida. Exactamente por eso, interrumpió Ricardo. No puedo cambiar el pasado, pero puedo marcar la diferencia ahora. Si Sofía es mi hija, y mirándola ya no tengo dudas de ello, entonces quiero conocerla, quiero ser parte de su vida. Se volvió hacia la niña, cuya expresión era una mezcla de esperanza e incredulidad. Si me lo permites. La habitación volvió a caer en silencio, pero esta vez era un silencio diferente, cargado no de recriminaciones o arrepentimientos,
sino de posibilidades. Por la ventana, el cielo de Madrid comenzaba a teñirse con los tonos anaranjados del atardecer, lanzando una luz casi mágica sobre los tres. «¿Y qué hay de su condición?», preguntó Luisa, indicando con un gesto la silla de ruedas. «El accidente. Lo vi en los periódicos. Los médicos dijeron que usted no volvería a caminar». Ricardo lanzó una mirada a Sofía, recordando las palabras de la niña más temprano, que él podría volver a caminar si tuviera un motivo verdadero. Los médicos dijeron muchas cosas, pero quizás sea hora de desafiarlos. En ese momento, una enfermera entró para anunciar el fin del horario de visitas. Ricardo prometió regresar a la mañana siguiente con su equipo médico particular y todos los documentos necesarios para el traslado. Cuando estaba a punto de salir, sintió una pequeña mano tomar la suya. Era Sofía, mirándolo con una intensidad desconcertante. «Gracias por venir», dijo simplemente. Algo se quebró dentro de Ricardo. Con un movimiento vacilante, extendió los brazos y por primera vez abrazó a su hija. Era un abrazo torpe, incierto, pero cargado de una emoción que no sentía desde hacía años. «Vamos a cuidar de tu madre», prometió, sorprendiéndose con la firmeza de su propia voz. «Y luego vamos a conocernos el uno al otro. Tengo mucho tiempo que compensar». Mientras su chofer lo esperaba en la entrada del hospital, Ricardo hizo una llamada que cambiaría el curso de muchas vidas. «Doctor Pablo, aquí Ricardo Mendoza. ¿Recuerda cuando dijo que nunca volvería a caminar? Creo que he encontrado un motivo para demostrarle que estaba equivocado». La noticia del traslado de Luisa al Hospital La Paz, uno de los más prestigiosos de Madrid, corrió rápidamente por los pasillos del Hospital de la Caridad. A la mañana siguiente, cuando Ricardo llegó acompañado de un equipo médico particular, las miradas curiosas lo seguían por donde pasaba. La diferencia en su postura era visible. Había una determinación en sus ojos que no estaba allí el día anterior. «Los formularios ya han sido rellenados», informó el doctor Felipe Álvarez, el renombrado nefrólogo que Ricardo había contratado con una única llamada la noche anterior. «La ambulancia está lista para el traslado. Solo necesitamos la firma final de la paciente». Cuando entraron en la habitación, encontraron a Luisa sentada en la cama, con Sofía ayudándola a guardar sus pocas pertenencias en una bolsa de tela. Al ver la comitiva que acompañaba a Ricardo, Luisa arqueó una ceja. «No pierde el tiempo», comentó, un ligero tono de ironía enmascarando su sorpresa. «No hay tiempo que perder», respondió Ricardo acercándose. «Este es el doctor Álvarez, el mejor nefrólogo del país. Él supervisará su tratamiento personalmente». Mientras el médico conversaba con Luisa sobre los detalles del traslado y el nuevo protocolo de tratamiento, Ricardo observó a Sofía organizando metódicamente las pertenencias de su madre. Había una madurez en ella que los niños de su edad rara vez demostraban, resultado, sin duda, de crecer lidiando con la enfermedad de su madre y asumiendo responsabilidades prematuramente. «¿Dónde viven?», preguntó él cuando tuvo un momento a solas con su hija. «En Vallecas. Tenemos un apartamento pequeño cerca de la estación de metro». Sofía hizo una pausa, mordiéndose el labio. «Mamá es arquitecta, ¿sabía? Trabajaba en una oficina grande, pero después de que se puso enferma, ha sido difícil». Ricardo asintió sintiendo el peso de aquella información. Mientras él acumulaba fortunas, Luisa luchaba no solo contra la enfermedad, sino también para mantener a la hija que él ni siquiera sabía que existía. El traslado se realizó sin problemas. En la ambulancia, mientras los paramédicos monitoreaban los signos vitales de Luisa, Ricardo y Sofía seguían justo detrás, en el SUV adaptado. Un silencio confortable se estableció entre ellos, ocasionalmente roto por las observaciones de la niña sobre los edificios y monumentos que pasaban. «¿Qué va a pasar con nosotros ahora?», preguntó Sofía de repente, su voz pequeña contrastando con la grandiosidad de la pregunta. Ricardo se dio cuenta de que no tenía una respuesta simple. En menos de 24 horas, su vida había sido completamente transformada por la llegada de esta niña. Las implicaciones de ello aún se estaban desarrollando en su mente. «Primero vamos a cuidar de tu madre», respondió finalmente. «Después, bueno, tenemos mucho de qué hablar tú, tu madre y yo». En el Hospital La Paz,
Luisa fue instalada en una habitación privada lujosa, con vistas al Parque del Retiro. La diferencia entre este ambiente y la enfermería del Hospital de la Caridad era chocante, desde la decoración sofisticada hasta la tecnología de punta de los equipos médicos. «Esto es excesivo», comentó Luisa, visiblemente incómoda con tanto lujo. «Es lo mínimo que puedo hacer», respondió Ricardo, mientras los médicos organizaban los nuevos exámenes. «Sofía, mientras tu madre hace los procedimientos, ¿qué tal si almorzamos en el restaurante del hospital?» La niña miró a Luisa buscando aprobación. Tras un breve momento de vacilación, Luisa asintió. «Ve a conocer a tu padre, cariño. Estaré aquí cuando regresen». El restaurante del hospital, con su decoración elegante y menú sofisticado, parecía intimidar a Sofía. Sentada frente a Ricardo, observaba los cubiertos de plata con fascinación cautelosa. «Puedes pedir lo que quieras», dijo él notando su incomodidad. «Nunca estuve en un lugar así», admitió Sofía mirando a su alrededor. «En la escuela siempre almuerzo en el comedor». Ricardo sonrió, recordando su propia infancia humilde antes de que el éxito en los negocios transformara su realidad. «Sabes, cuando yo tenía tu edad, mi padre trabajaba como conserje en una urbanización en La Moraleja. Yo me quedaba mirando a los niños ricos nadando en la piscina y soñaba con tener una casa así algún día». Los ojos de Sofía se iluminaron con interés. «¿Y cómo consiguió hacerse rico?» «Trabajo duro. Estudié ingeniería civil con una beca. Ahorré cada céntimo para abrir mi constructora. Al principio eran solo pequeñas reformas. Después conseguí mi primer contrato grande y nunca más miré hacia atrás». «Mamá dice que siempre fue determinado», comentó Sofía, probando excitantemente el zumo de naranja que el camarero acababa de servir. «Ella tiene una foto suya de un periódico antiguo, cuando ganó un premio de arquitectura». Ricardo sintió una punzada de emoción al imaginar a Luisa guardando recortes sobre su carrera, incluso después de haber sido abandonada por él. «¿Y tú, Sofía? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus sueños?» El rostro de la niña se iluminó. «Quiero ser médica. Desde que mamá se puso enferma, pasé mucho tiempo en hospitales. Quiero ayudar a personas como ella». Aquella respuesta golpeó a Ricardo profundamente. Mientras él había dedicado su vida a construir imperios de hormigón, aquella niña de 10 años ya entendía lo que realmente importaba: cuidar de los demás, marcar la diferencia en la vida de las personas. El almuerzo se extendió por casi 2 horas, con Sofía contando historias sobre su escuela, sus amigos, los libros que le gustaba leer. Ricardo escuchaba fascinado, absorbiendo cada detalle sobre la vida de la hija que no había conocido. Cuando regresaron a la habitación, encontraron a Luisa dormida, exhausta después de una serie de exámenes. El doctor Álvarez los esperaba en el pasillo con una expresión grave. «Señor Mendoza, ¿podemos hablar en privado?» Ricardo miró a Sofía, que inmediatamente entendió el mensaje y entró silenciosamente en la habitación de su madre. «¿Qué pasó, doctor?» «La situación es más grave de lo que pensábamos. Ambos riñones están funcionando a menos del 15% de su capacidad. Necesita un trasplante lo antes posible. La buena noticia es que iniciamos las pruebas de compatibilidad con su sangre como solicitó, y los resultados preliminares son prometedores». Ricardo sintió una mezcla de miedo y esperanza. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «Así, sin un trasplante. 3 meses como máximo. Con la diálisis intensiva que iniciamos hoy, podemos ganar algo de tiempo, pero no es una solución permanente». En ese momento, el móvil de Ricardo sonó. Era Patricia, su actual compañera. Había ignorado sus llamadas desde el día anterior, absorto en los acontecimientos con Luisa y Sofía. «Necesito atender», dijo al médico. «Manténgame informado sobre cualquier novedad». Alejándose por el pasillo, Ricardo contestó: «Patricia, ahora no es un buen momento». La voz del otro lado sonaba irritada. «¿Dónde estás, Ricardo? Cancelaste nuestra cena. No apareciste en casa anoche, no respondiste mis mensajes. ¿Qué está pasando?» Ricardo dudó. Su relación con Patricia Vasconcelos, directora financiera de un gran banco de inversiones, siempre había sido más una asociación conveniente que un romance apasionado. Se habían conocido en un evento benéfico,
un año después de su accidente, cuando él aún luchaba por aceptar su nueva condición. Patricia, ambiciosa y pragmática, nunca mostró incomodidad con su silla de ruedas. Al contrario, parecía ver más allá de ella, centrándose en su fortuna e influencia. «Estoy en el hospital», respondió finalmente. Surgieron complicaciones familiares inesperadas. ¿Familia? ¿Qué familia, Ricardo? Tú no tienes familia. La frialdad de aquella observación lo golpeó como nunca antes. Era cierto. Desde la muerte de sus padres, Ricardo se había aislado en su imperio corporativo, alejándose de cualquier vínculo emocional profundo. Hasta ahora, las cosas han cambiado, Patricia. Necesito resolver algunas cuestiones. Hablamos después. Colgó antes de que ella pudiera protestar. Al regresar a la habitación de Luisa, encontró a Sofía sentada al lado de la cama, leyendo un libro en voz baja para su madre dormida. La escena era tan íntima, tan cargada de amor, que Ricardo sintió un nudo en la garganta. «¿Qué libro es ese?», preguntó acercándose silenciosamente con su silla. Sofía mostró la cubierta gastada. «El Principito. Es su favorito. Siempre lo leo cuando ella no se siente bien». Luisa abrió los ojos lentamente, sonriendo al verlos a los dos juntos. «Parecen llevarse bien». Ricardo asintió acercándose más a la cama. «Sofía me contó sobre sus sueños de ser médica. Ella es increíble, Luisa. Hiciste un trabajo extraordinario». Un brillo de orgullo iluminó el rostro cansado de Luisa. «Ella es mi mayor logro». Sus ojos encontraron los de Ricardo. «¿Qué dijeron los médicos?». Él dudó mirando a Sofía. «Quizás deberíamos discutir esto más tarde». «No necesita protegerme», intervino la niña. «Siempre supe todo sobre la enfermedad de mamá. No sirve de nada esconderlo». Ricardo intercambió una mirada con Luisa, que asintió levemente. «Los exámenes confirmaron que necesitas un trasplante urgente. Inicié las pruebas para verificar si puedo ser donante compatible». Los ojos de Luisa se abrieron de par en par. «Ricardo, no puedes simplemente donar un órgano así. Es un procedimiento serio, con riesgos, una recuperación larga. Y tu mejor oportunidad», él completó, su voz firme. «Además, es lo mínimo que puedo hacer después de tanto tiempo ausente de sus vidas». Sofía observaba la conversación con ojos atentos, su mirada alternando entre los dos adultos como si asistiera a un partido de tenis. «Si papá es compatible, ¿te pondrás bien, mamá?». El término papá hizo que Ricardo se congelara momentáneamente. Era la primera vez que Sofía lo llamaba así, y el impacto fue mayor de lo que podría haber imaginado. «Sí, cariño», respondió Luisa, apretando la mano de su hija. «Pero es una decisión muy seria. Tu padre tiene su propia condición con la que lidiar, y donar un riñón no es como donar sangre». «Hablando de mi condición», dijo Ricardo enderezándose en la silla, «decidí retomar la fisioterapia. De hecho, ya hice algunas llamadas. El doctor Gabriel Santos, el fisioterapeuta que abandoné después del primer año sin resultados, accedió a verme mañana». Luisa lo estudió con intensidad. «¿Qué cambió, Ricardo?». Ayer mismo parecía conforme con su situación. Ricardo miró a Sofía, que lo observaba con esos ojos que tanto le recordaban a los de su propia madre. «Digamos que encontré un motivo». Aquella noche, cuando Sofía se durmió en un sillón al lado de la cama de su madre, Ricardo y Luisa finalmente tuvieron la oportunidad de hablar a solas. Él le contó sobre los años después de dejarla, su éxito vertiginoso en los negocios, el accidente que casi le quitó la vida, los diagnósticos pesimistas, la depresión que siguió. «Tienes un buen corazón, Ricardo», dijo Luisa después de escuchar atentamente. «Siempre lo supe. Por eso nunca le conté la verdad a Sofía, incluso cuando las cosas se pusieron difíciles. No quería que creciera resentida. Eres una persona extraordinaria, Luisa, y criaste una hija igualmente extraordinaria». Ricardo hizo una pausa mirando a la niña dormida. «Quiero ser parte de su vida, si me lo permites». Luisa sonrió cansada. «Creo que esa decisión ahora también le corresponde a ella. Y por lo que he visto hoy, ella ya eligió dejarte entrar». Al día siguiente, mientras Luisa se sometía a más exámenes, Ricardo llevó a Sofía a conocer la clínica de fisioterapia, donde retomaría su tratamiento. El doctor Gabriel Santos,
Un hombre de 40 y tantos años, con ojos amables y manos fuertes, observó con curiosidad a la niña que acompañaba a su antiguo paciente. Así que tú eres el motivo por el que Ricardo Mendoza, el hombre que juró no volver a pisar una clínica de rehabilitación, está de vuelta, comentó el fisioterapeuta, sonriendo a Sofía. La niña se encogió de hombros un poco tímida. Yo solo dije que creía que él podía volver a caminar. Gabriel intercambió una mirada significativa con Ricardo. A veces eso es lo que necesitamos, alguien que crea, incluso cuando nosotros mismos ya nos hemos rendido. Mientras Sofía exploraba curiosamente los equipos de la clínica, Gabriel le habló en voz baja a Ricardo. Sabes que no puedo prometer resultados, ¿verdad? La lesión en tu médula es grave. Las posibilidades son pequeñas. Lo sé, interrumpió Ricardo. Pero por primera vez en 3 años, estoy dispuesto a intentar lo imposible. Las semanas siguientes establecieron una nueva rutina en la vida de Ricardo. Las mañanas estaban dedicadas a los negocios, conducidos remotamente desde el hospital, donde pasaba algunas horas con Luisa. Las tardes pertenecían a la fisioterapia, sesiones intensas y dolorosas que frecuentemente lo dejaban exhausto y frustrado. Y las noches, su momento favorito, estaban reservadas para conocer a Sofía, escuchando historias sobre su escuela, sus amigos, sus sueños. En una tarde particularmente difícil de fisioterapia, Ricardo sentía que su cuerpo lo traicionaba una vez más. Después de una hora de ejercicios extenuantes, no había logrado ni siquiera un movimiento voluntario en sus piernas. «Esto es inútil», murmuró, mientras Gabriel ajustaba los electrodos de estimulación muscular en sus muslos. «Estamos perdiendo el tiempo». 3 semanas no es nada, respondió el fisioterapeuta con calma. Usted estuvo 3 años sin tratamiento adecuado. La recuperación, si llega, será lenta. Si llega, repitió Ricardo amargamente. Usted mismo dijo que las posibilidades son mínimas. Gabriel cruzó los brazos, estudiando a su paciente con intensidad. Cuando lo conocí después del accidente, usted era un hombre determinado que no aceptaba límites. ¿Qué le pasó a esa persona? Ricardo desvió la mirada. Él aprendió que algunos límites son reales. O quizás simplemente se rindió demasiado pronto. Antes de que Ricardo pudiera responder, la puerta de la sala de fisioterapia se abrió y Sofía entró, llevando una pequeña mochila escolar. Era viernes, día en que venía directamente de la escuela para acompañar la sesión de su padre. ¿Cómo va? Ay, preguntó ella, acercándose con esa mirada esperanzada que siempre hacía que Ricardo se sintiera simultáneamente motivado e inadecuado. Despacio, respondió Gabriel, lanzando una mirada significativa a Ricardo. Pero estamos progresando. Sofía dejó la mochila en el suelo y se sentó en un taburete cercano. Sacó un cuaderno y comenzó a dibujar, ocasionalmente levantando los ojos para observar los ejercicios. Su presencia silenciosa pero atenta le daba a Ricardo una fuerza que no sabía que necesitaba. Cuando la sesión terminó, Gabriel dejó a padre e hija a solas por unos minutos. Como se había vuelto costumbre, «¿Cómo está tu madre hoy?», preguntó Ricardo mientras se preparaba para volver a la silla de ruedas. «El doctor Álvarez dijo que los nuevos medicamentos están funcionando mejor», respondió Sofía guardando su cuaderno. «Pero todavía se cansa mucho». Dudó un momento antes de añadir, «Anoche ella lloró cuando creyó que yo estaba dormida». Ricardo sintió un nudo en el pecho. Los resultados de las pruebas de compatibilidad aún no estaban completos, y la ansiedad de la espera afectaba a todos. «Vamos a resolver esto. Sofía, lo prometo». La niña asintió, pero su mirada revelaba una sabiduría más allá de sus años. «No puedes prometer cosas que no controlas, papá». Aquella observación, tan simple y directa, golpeó a Ricardo profundamente. Era cierto. A lo largo de su vida, él se había acostumbrado a controlarlo todo, a doblegar la realidad a su voluntad a través del poder y el dinero. Pero algunas batallas no podían ganarse así. Cuando llegaron al hospital, encontraron una visita inesperada en la habitación de Luisa. Patricia Vasconcelos, elegantemente vestida, con un traje de chaqueta negro, conversaba con aparente cordialidad con Luisa. Al ver a Ricardo entrar con Sofía, su sonrisa ensayada adquirió un toque de falsedad.
Ricardo querido, por fin, exclamó acercándose para besarlo. Sus ojos, sin embargo, no dejaban la figura de Sofía, estudiándola con una curiosidad calculadora. Esta debe ser la famosa Sofía. Tu madre me estaba contando todo sobre esta situación sorprendente. El tono condescendiente no pasó desapercibido para Ricardo. Patricia, no sabía que vendrías hoy. Obviamente, su sonrisa no llegaba a los ojos. Ya que prácticamente desapareciste en las últimas semanas, decidí venir a conocer la razón. Luisa y yo tuvimos una conversación muy esclarecedora. Luisa, desde la cama, lanzó una mirada de disculpa a Ricardo. Estaba visiblemente incómoda con la situación. Sofía, cariño, dijo ella, ¿podrías buscar ese libro que dejamos en la recepción? Creo que la enfermera Marta lo guardó para nosotros. La niña miró desconfiada a Patricia, pero obedeció, dejando a los tres adultos a solas. Tan pronto como la puerta se cerró, el semblante de Patricia se transformó. «¿Una prueba de paternidad, Ricardo? ¿Es eso lo que pretendes hacer?» Su voz era controlada, pero cortante. «¿Realmente crees en esa historia?» «No necesito una prueba para saber que ella es mi hija», respondió él, manteniéndose calmado. «Pero sí, haremos una para oficializar la paternidad legalmente». «¿Y qué hay del trasplante? ¿Realmente pretendes donar un riñón a una mujer a la que apenas conoces?» Ricardo lanzó una mirada a Luisa, que observaba la escena con dignidad silenciosa. «Es la madre de mi hija, y sí, si es compatible, haré la donación». Patricia rió sin humor. «Siempre fuiste impulsivo, Ricardo, pero esto es ridículo. Apenas conoces a esta niña desde hace un mes y ya estás dispuesto a pasar por una cirugía arriesgada. ¿Y qué pasa después? ¿Vas a traerlas a vivir con nosotros?» El silencio que siguió fue revelador. Patricia palideció. «Es eso, ¿verdad? Ya lo decidiste, sin siquiera consultarme». «Patricia, podemos hablar de esto en otro momento, en otro lugar», sugirió Ricardo, consciente de la presencia de Luisa. «No hay nada que hablar. Tú tomaste tu decisión». Patricia se ajustó el bolso de diseñador al hombro, recuperando la compostura. «Solo espero que estés preparado para las consecuencias, Ricardo». «No estás pensando con claridad». Con esas palabras, salió de la habitación pasando junto a Sofía, que regresaba con el libro. La niña observó la salida de Patricia con ojos atentos. Luego miró interrogante a los adultos. «Parecía enfadada», comentó, acercándose a la cama de su madre. Ricardo y Luisa intercambiaron una mirada preocupada. «Está todo bien, cariño», aseguró Luisa, extendiendo el brazo para acariciar el rostro de su hija. «Cosas de adultos». Aquella noche, cuando regresó a su apartamento en el ático de un edificio en Salamanca, Ricardo encontró a Patricia esperándolo, sentada rígidamente en un sofá en el salón. El ambiente lujoso, decorado en tonos grises y negros, reflejaba la relación que mantenían. Elegante, moderna, pero desprovista de calidez. «Necesitamos hablar», dijo ella sin rodeos. «Estás siendo manipulado, Ricardo. Esa mujer y esa niña aparecen de la nada con una historia conmovedora, y de repente estás listo para poner tu vida patas arriba». Ricardo movió su silla hacia la ventana, observando la ciudad iluminada abajo. «No es manipulación, Patricia. Sofía es mi hija. Luisa intentó contarme sobre el embarazo, pero yo estaba demasiado ocupado construyendo mi imperio para escuchar. Ahora tengo la oportunidad de arreglar esto. ¿Y nosotros? ¿Nuestros planes?» Patricia se acercó, su voz suavizándose. «Tenemos una buena relación, Ricardo. Somos compatibles, entendemos el mundo de la misma manera. ¿Realmente vas a tirar todo esto por una familia instantánea?» Las palabras de ella lo hicieron reflexionar. Era cierto. Él y Patricia compartían una visión similar de la vida, ambos enfocados en el éxito, el estatus, los logros. Pero en las últimas semanas, pasando tiempo con Sofía y Luisa, Ricardo había redescubierto una parte de sí mismo que creía perdida: la capacidad de preocuparse genuinamente por alguien más allá de sí mismo. «No estoy tirando nada», respondió finalmente. «Solo estoy intentando hacer lo correcto por primera vez en mucho tiempo». La mirada de Patricia se endureció. «¿Y crees que lo correcto es abandonar tu relación para correr detrás de una familia con una mujer de tu pasado? Una mujer enferma, con una niña que criar.
¿Realmente crees que estás listo para esa responsabilidad? La pregunta quedó en el aire, incómoda pero pertinente. ¿Estaría él, un hombre egoísta por naturaleza, confinado a una silla de ruedas, realmente preparado para ser padre, para cuidar no solo de Sofía, sino también de Luisa, que enfrentaba una batalla por su propia vida? No sé si estoy listo, admitió honestamente, pero sé que necesito intentarlo. Patricia lo estudió por un largo momento, antes de coger su bolso. Te arrepentirás, Ricardo, cuando te des cuenta de que no puedes ser el héroe de esta historia, cuando la realidad de criar a una niña se vuelva demasiado pesada. Recuerda esta conversación. Caminó hasta la puerta, deteniéndose solo para añadir, y no pienses que voy a esperar simplemente a que vuelvas arrastrándote. El comentario cruel sobre arrastrarse no pasó desapercibido, pero Ricardo lo dejó pasar. Tras la salida de Patricia, el apartamento pareció súbitamente demasiado grande y vacío. Por un momento, sintió un pánico familiar, el mismo que lo acometía en los primeros meses después del accidente, cuando se veía solo con su nueva realidad limitante. Su teléfono sonó, rompiendo el momento de ansiedad. Era el doctor Álvarez. Señor Mendoza, tenemos los resultados finales de las pruebas de compatibilidad. El corazón de Ricardo se aceleró. ¿Y bien, doctor? Usted es compatible con la paciente para donación de riñón. Podemos proceder con los preparativos para el trasplante, si aún está decidido. Una ola de alivio recorrió a Ricardo. Estoy decidido. ¿Cuándo podemos hacer la cirugía? Necesitamos preparar a ambos. El procedimiento en sí no es tan complejo, pero la recuperación exigirá cuidados especiales, especialmente considerando su condición. Sugiero una reunión mañana con todo el equipo médico para discutir los detalles. Después de colgar, Ricardo sintió una mezcla de miedo y determinación. La decisión de donar un riñón a Luisa significaba no solo una nueva oportunidad para ella, sino también un compromiso irrevocable con la nueva familia que acababa de descubrir. No había vuelta atrás. A la mañana siguiente, al llegar al hospital para la reunión con los médicos, Ricardo encontró una escena inesperada. Dos hombres de traje esperaban en la recepción, acompañados por Patricia. «Señor Mendoza», dijo uno de ellos, presentando una tarjeta. «Soy el doctor Enrique Vasconcelos, psiquiatra. Esto es una citación para una evaluación de capacidad mental». Ricardo tomó el documento, incrédulo. «¿De qué está hablando?» El segundo hombre, un abogado a juzgar por la insignia del Colegio de Abogados en su chaqueta, intervino. «La señora Vasconcelos ha expresado preocupación por su capacidad para tomar decisiones médicas importantes, considerando su estado emocional actual. Un juez autorizó una evaluación preliminar». Ricardo se volvió hacia Patricia, que mantenía una expresión impasible. «¿Qué has hecho?» «Te estoy protegiendo de ti mismo, Ricardo», respondió ella con calma. «No estás en condiciones de decidir donar un órgano a una mujer que reapareció en tu vida hace solo unas semanas. Esto es claramente un comportamiento impulsivo y potencialmente autodestructivo». «Esto es ridículo», protestó Ricardo, sintiendo que la ira crecía. «Soy perfectamente capaz de tomar mis propias decisiones, incluyendo la decisión de retomar una fisioterapia que todos los especialistas consideraron inútil, de prometer a una niña que volverá a caminar cuando todas las evidencias médicas indican lo contrario». Patricia negó con la cabeza. «Estás creando expectativas irreales y poniéndote en riesgo. Como tu pareja, tengo el deber de intervenir». El abogado carraspeó discretamente. «Señor Mendoza, por favor, entienda que esto es solo una evaluación. Si se le considera plenamente capaz, el proceso se cerrará. Pero mientras tanto, el juez emitió una orden temporal suspendiendo cualquier procedimiento médico no emergencial, incluyendo la donación de órganos». Ricardo sintió como si el suelo desapareciera bajo su silla. Patricia no solo estaba intentando alejarlo de Luisa y Sofía, sino que estaba saboteando activamente la oportunidad de salvar la vida de Luisa. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó, su voz baja de furia contenida. Los ojos de Patricia revelaron por un instante la verdadera motivación detrás de sus acciones. «Porque eres mío, Ricardo. Construimos algo juntos,
y no voy a dejar que una familia improvisada lo destruya. Acercándose, susurró: además, ¿realmente crees que serás un buen padre? Un hombre atrapado en una silla de ruedas, con tu temperamento, tu impaciencia. Solo las decepcionarás tarde o temprano. Las palabras golpearon a Ricardo donde más le dolía. Sus propias dudas sobre su capacidad de ser el padre que Sofía merecía, el compañero que Luisa necesitaba. Por un momento casi creyó el veneno que Patricia destilaba. Pero entonces recordó la mirada de Sofía cuando lo vio esforzándose en la fisioterapia. La gratitud silenciosa en los ojos de Luisa cuando prometió ayudar. La sensación de propósito que había encontrado en las últimas semanas, algo que ni su fortuna ni su imperio corporativo le habían proporcionado jamás. Puedes haber iniciado este proceso legal. Patricia, dijo finalmente, su voz recuperando la firmeza, pero te aseguro que lo terminaré. Y cuando termine, entenderás exactamente lo que perdiste. Ese mismo día, la noticia del proceso judicial se extendió rápidamente. Periódicos y sitios de chismorreo publicaron titulares sensacionalistas sobre el magnate de la construcción disputado entre dos mujeres y la batalla por la fortuna del empresario parapléjico. Para empeorar la situación, alguien filtró la información sobre Sofía y los reporteros comenzaron a aglomerarse en la entrada del hospital, esperando una foto de la hija secreta del billonario. Cuando Ricardo entró en la habitación de Luisa esa tarde, la encontró viendo un reportaje sobre el caso en la televisión, con lágrimas silenciosas rodando por su rostro. Lo siento mucho por esto, dijo él acercándose. Nunca quise exponerlas así. Luisa se secó las lágrimas. No es culpa tuya. Sabía que habría complicaciones cuando Sofía decidió buscarte. Dudó antes de continuar. Quizás deberíamos reconsiderarlo. Puedo seguir en la lista de trasplantes. Eventualmente aparecerá un donante compatible. No, Ricardo fue categórico. No voy a renunciar a ti, a Sofía, a nuestra familia, solo porque Patricia decidió hacer las cosas difíciles. Ya contraté a los mejores abogados del país. Vamos a luchar y vamos a ganar. Luisa lo estudió con intensidad. ¿Por qué, Ricardo? ¿Por qué estás dispuesto a enfrentar todo esto por nosotros? Apenas nos conoces. La pregunta tomó a Ricardo por sorpresa. Por un momento, él mismo no supo responder. Entonces, las palabras vinieron naturalmente. Porque por primera vez en mi vida estoy haciendo algo que realmente importa. No por estatus, no por dinero, no por poder, sino porque es lo correcto. La fecha de la audiencia fue fijada con urgencia, una semana después de la citación inicial. Durante esos días, Ricardo se dividió entre los preparativos legales, las visitas al hospital y sus sesiones de fisioterapia, que se volvieron aún más intensas bajo la rigurosa supervisión de Gabriel. Necesitas concentrarte, insistía el fisioterapeuta, mientras Ricardo intentaba, sin éxito, mover el pie derecho según las instrucciones. Sé que tienes la cabeza en el proceso, pero estos ejercicios son cruciales ahora. ¿Cómo puedo concentrarme?, replicó Ricardo frustrado. Si perdemos esta batalla judicial, Patricia puede conseguir control sobre mis decisiones médicas. Eso significa que no podré donar el riñón a Luisa. Gabriel pausó los ejercicios, sentándose frente a Ricardo. Entiendo su preocupación, pero piense en lo siguiente. Cuanto más progresos hagamos aquí, más argumentos tendrán sus abogados para probar que usted está lúcido y determinado. Era una observación perspicaz. Si Ricardo podía demostrar mejora física, sería más difícil para Patricia argumentar que estaba tomando decisiones irracionales o autodestructivas. Además, continuó Gabriel con una leve sonrisa, ¿no notó nada diferente hoy? Ricardo frunció el ceño confuso. ¿Diferente cómo? Mire hacia abajo. Ricardo bajó la mirada y vio algo que lo dejó sin aliento. Su pie derecho, que antes no respondía a ningún comando, estaba ligeramente inclinado hacia un lado. Un movimiento minúsculo, casi imperceptible, pero definitivamente voluntario. Esto es... Las palabras le faltaron. Un comienzo, completó Gabriel sin ocultar la satisfacción. Un pequeño milagro neurológico.
Las nuevas conexiones nerviosas que estamos estimulando están finalmente respondiendo. La emoción que Ricardo sintió en ese momento fue indescriptible, una mezcla de esperanza, alivio y una profunda gratitud. Súbitamente, las palabras de Sofía resonaron en su mente. Yo creo que usted puede volver a caminar, si tiene un motivo verdadero. Aquella noche, en la víspera de la audiencia, Ricardo fue al hospital para ver a Luisa y Sofía. Encontró a la niña ayudando a su madre a comer una sopa, con la paciencia y el cuidado de una enfermera experimentada. «¿Cómo están mis chicas favoritas?», preguntó esforzándose por mantener un tono ligero, a pesar de la tensión que sentía. Sofía lo recibió con un abrazo apretado. En las últimas semanas, el vínculo entre padre e hija se había fortalecido de maneras que Ricardo jamás había imaginado posibles. La naturalidad con que Sofía demostraba afecto aún lo tomaba por sorpresa, desacostumbrado como estaba a demostraciones genuinas de cariño. «¿Preparada para mañana?», preguntó Luisa después de que Sofía se alejara. Ricardo asintió. Habían decidido que Sofía testificaría en la audiencia, una estrategia arriesgada, pero potencialmente decisiva. «¿Y tú? ¿Cómo te sientes?». «Los médicos dicen que estoy estable por ahora». La mirada de Luisa delataba preocupación. «Pero no podemos esperar mucho más, Ricardo. La diálisis es cada vez menos eficaz. El tiempo se estaba agotando. Si el juez decidía a favor de Patricia, aunque fuera temporalmente, podría ser demasiado tarde para Luisa cuando el caso finalmente se resolviera». «Vamos a ganar», afirmó Ricardo con una convicción que no sentía completamente. «Mañana mismo estaremos planeando la cirugía de Minmonetsin. Trasplante». Cuando Sofía fue a buscar un refresco en la cafetería, Luisa tomó la mano de Ricardo, su tacto frágil pero determinado. «Cualquiera que sea el resultado, quiero que sepas que estas semanas fueron preciosas para mí. Verte a ti y a Sofía juntos es algo que siempre soñé, pero nunca creí que sería posible». Había una finalidad en aquellas palabras que asustó a Ricardo. «No hables así. No nos estamos despidiendo. Soy realista, Ricardo. Siempre lo he sido». Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y aceptación. «Si mañana no funciona, quiero que prometas que seguirás presente en su vida. Sofía necesita a su padre conmigo o sin mí». «Luisa, por favor, me promete», insistió ella. Ricardo sintió un nudo en la garganta. «Lo prometo. Pero no será necesario porque vamos a ganar mañana. Y en unas semanas te habrás recuperado y entonces…» Dudó, las palabras que quería decir súbitamente claras en su mente. «Y entonces veremos qué nos depara el futuro a los tres». A la mañana siguiente, el juzgado de Plaza de Castilla estaba inusualmente agitado. La prensa se aglomeraba en la entrada, ávida de imágenes del empresario billonario y su recién descubierta familia. Gracias a un arreglo especial, Ricardo, Sofía y su equipo jurídico lograron entrar por una entrada lateral, evitando la mayor parte del acoso. La sala de audiencias, con su madera oscura y atmósfera solemne, intimidó a Sofía. Vestida con un sencillo vestido azul, la niña sostenía la mano de Ricardo con fuerza, mientras esperaban el inicio del procedimiento. «¿Recuerdas?», instruyó Elena Matos, la abogada principal de Ricardo. «Responde solo lo que te pregunten con honestidad. No intentes elaborar o explicar demasiado». Sofía asintió, su expresión sorprendentemente compuesta para una niña a punto de enfrentar un tribunal. «Solo voy a decir la verdad, que papá nos está ayudando porque quiere y que nadie lo está forzando a nada». Al otro lado de la sala, Patricia llegó acompañada de un equipo de abogados corporativos con expresiones confiadas. Vestía un impecable traje de chaqueta azul marino, la imagen perfecta de la ejecutiva exitosa y preocupada. Sus ojos encontraron los de Ricardo y una sonrisa fría curvó sus labios. Cuando el juez Oliveira entró, la sala quedó en silencio. Un hombre de mediana edad, con expresión cansada pero atenta, miró a ambos lados antes de iniciar el procedimiento. «Esta es una audiencia preliminar, en el caso número 47823B, referente a la solicitud de evaluación de capacidad mental y restricción temporal de decisiones médicas del señor Ricardo Mendoza». Se ajustó las gafas. «Dejo claro que no estamos aquí para discutir custodia o reconocimiento de paternidad.
solo para determinar si el señor Mendoza está en condiciones psicológicas adecuadas para tomar decisiones sobre donación de órganos. El abogado de Patricia fue el primero en presentar sus argumentos, pintando a Ricardo como un hombre emocionalmente fragilizado después del accidente, fácilmente manipulable y ahora atrapado en fantasías irrealistas sobre recuperar los movimientos y formar una familia instantánea. Excelencia, nuestro cliente tiene un historial documentado de depresión postraumática. Desde el accidente, su capacidad de juicio ha sido cuestionable en varias situaciones. El abogado gesticulaba enfáticamente. Ahora, súbitamente, decide donar un órgano vital a una mujer que no veía desde hacía más de una década, basándose únicamente en la alegación no comprobada de que tiene una hija con ella. Elena Matos escuchó pacientemente, tomando notas. Cuando le llegó el turno, se levantó con una calma calculada. Excelencia, el señor Ricardo Mendoza no contesta la paternidad. De hecho, ya realizamos pruebas de ADN que confirman que Sofía Carvalho es su hija biológica. Entregó los documentos al oficial de justicia. En cuanto a la alegación de que mi cliente estaría emocionalmente fragilizado, presentamos informes de su actual psiquiatra, atestando su plena capacidad mental. El juez examinó los documentos, su expresión impasible. La cuestión principal aquí no es solo la salud mental, sino si la decisión de donar un riñón representa un riesgo desproporcionado para el señor Mendoza, considerando su condición física actual. Fue la señal para que el equipo de Patricia llamara a su principal perito, un renombrado neurocirujano que había tratado a Ricardo poco después del accidente. En mi opinión profesional, declaró el médico, un procedimiento quirúrgico de este calibre representa riesgos significativos para un paciente con la condición neurológica del señor Mendoza. La recuperación será más compleja y potencialmente comprometedora para su tratamiento actual. Elena contraatacó, presentando informes de otros especialistas que evaluaron los riesgos como manejables. La batalla de peritos continuó durante casi 2 horas, con terminologías médicas complejas llenando la sala. Finalmente, llegó el momento que todos esperaban. «Me gustaría llamar a Sofía Carvalho a testificar», anunció Elena. Un murmullo recorrió la sala mientras Sofía caminaba hacia el frente, su pequeña figura irradiando una dignidad que sorprendió incluso a Ricardo. Tras el juramento adaptado para su edad, se sentó mirando directamente al juez. «Sofía, ¿entiendes por qué estamos aquí hoy?», preguntó Elena amablemente. «Sí», respondió la niña con claridad. «Porque la señora Patricia cree que mi padre no debería ayudar a mi madre». Algunas risas ahogadas fueron rápidamente silenciadas por el juez. Elena continuó. «¿Cómo conociste a tu padre?» «Fui a su oficina. Nadie me envió, yo lo decidí sola. Mamá ni siquiera lo sabía». Sofía hablaba con una simplicidad desarmante. «Él no me creyó al principio, pero luego vino a ver a mamá al hospital. ¿Y por qué decidiste buscarlo precisamente ahora?» Sofía miró brevemente a Ricardo antes de responder. «Porque mamá está muy enferma. Los médicos dijeron que necesita un riñón nuevo. Siempre supe quién era mi padre. Mamá nunca lo ocultó. Tenía fotos de él, recortes de periódico. Entonces pensé que quizás él podría ayudar. ¿Y qué piensas de su decisión de donar un riñón a tu madre?» La niña reflexionó por un momento. «Creo que está siendo valiente. Mamá siempre dijo que él tenía un buen corazón, incluso sin estar presente». El abogado de Patricia se levantó para el contrainterrogatorio. «Sofía, tu padre te prometió que volvería a caminar, que serían una familia normal». Elena protestó inmediatamente. «Objeción, Excelencia. Pregunta compuesta y sugestiva». «Reformule», ordenó el juez. El abogado ajustó la estrategia. «Sofía, ¿tu padre te hizo promesas sobre recuperar el movimiento de las piernas?» Sofía miró al hombre sin dudar. «No, fui yo quien le dijo que creía que él podía volver a caminar. Él nunca prometió nada de eso, solo prometió que haría lo posible para ayudar a mamá y que quería conocerme mejor. Y no te decepcionaría si él siguiera en una silla de ruedas para siempre». La pregunta tomó a todos por sorpresa con su crueldad implícita. Sofía frunció el ceño, pareciendo genuinamente confundida. «¿Por qué lo estaría? No necesito un padre perfecto.
Solo necesito un padre que me ame. Sus ojos encontraron los de Ricardo, desbordando una sabiduría que parecía imposible para sus 10 años. Y él ya ha demostrado que me ama, incluso sin poder caminar. Un silencio emocionado llenó la sala. El abogado de Patricia, dándose cuenta de que había perdido terreno, intentó un último enfoque. Sofía, ¿entiendes que tu padre puede sufrir complicaciones serias con esta cirugía? ¿Que él mismo está arriesgando su salud? Objeción, intervino Elena. La testigo no tiene conocimientos médicos para responder a eso. Antes de que el juez pudiera decidir, Sofía respondió: entiendo que ayudar a otra persona siempre tiene riesgos. Mamá me enseñó eso. Pero ella también me enseñó que hacer lo correcto es importante, incluso cuando es difícil. Cuando Sofía regresó a su lugar junto a Ricardo, él le apretó la mano, incapaz de expresar con palabras el orgullo que sentía. Fue entonces el turno de Ricardo de testificar. Con la ayuda de su asistente, se posicionó frente al tribunal. Señor Mendoza, comenzó el juez directamente, entiendo su motivación para ayudar a la madre de su hija, pero debo considerar su propio bienestar. ¿Qué le hace creer que está en condiciones de someterse a un procedimiento quirúrgico tan significativo? Ricardo respiró hondo, sintiendo el peso de aquel momento. Excelencia, cuando sufrí el accidente hace 3 años, los médicos me dijeron que nunca más caminaría. Acepté ese veredicto y lo admito, me entregué a un estado de conformismo amargo. Abandoné la fisioterapia, me aislé socialmente, me convertí en una persona difícil y a menudo desagradable. Hizo una pausa, mirando a Patricia. La señora Vasconcelos estuvo a mi lado en ese período, y estoy agradecido por ello. Pero vivir de esa forma, amargado, resignado, esperando solo que el tiempo pase, no es realmente vivir. ¿Y eso cambió?, preguntó el juez. Completamente, Excelencia. Cuando Sofía apareció en mi oficina hace 6 semanas, algo se despertó en mí. No solo la responsabilidad por una hija que nunca supe que tenía, sino un propósito verdadero. Retomé la fisioterapia, no porque crea en milagros, sino porque quiero dar lo mejor de mí para esta nueva familia. Sonrió a Sofía. Y los resultados han sido sorprendentes, incluso para los médicos más escépticos. El abogado de Patricia intervino. Esto suena como una fantasía de redención, señor Mendoza. ¿Realmente espera que creamos que en unas semanas su condición neurológica mejoró milagrosamente? No es un milagro, respondió Ricardo con calma. Es ciencia, persistencia y sí, la motivación correcta. Hizo una pausa significativa. De hecho, puedo demostrarlo. Un murmullo recorrió la sala mientras Ricardo se preparaba para algo que ni siquiera su abogada sabía que intentaría. Apoyándose en los brazos de la silla, hizo fuerza para levantarse. Por un momento terrible, nada sucedió. Entonces, con un temblor visible de esfuerzo, su cuerpo comenzó a erguirse lentamente. La sala contuvo el aliento colectivamente. Sofía apretó las manos contra el pecho. Patricia palideció visiblemente. Con un último esfuerzo heroico, Ricardo se puso de pie, apoyándose fuertemente en el respaldo de la silla, pero indiscutiblemente sosteniendo su propio peso en las piernas que todos juzgaban inútiles. Fueron solo unos segundos antes de que necesitara sentarse de nuevo, exhausto por el esfuerzo, pero el impacto fue electrizante. El juez, visiblemente impresionado, se quitó las gafas para limpiar una lente empañada. Bueno, esto es ciertamente inesperado, comentó, recuperando la compostura. Señor Mendoza, su progreso es notable, pero aún no responde a la cuestión principal. ¿Por qué arriesgar su salud con una donación de órgano? Porque es lo correcto, Excelencia, respondió Ricardo simplemente. No solo por Sofía, que merece crecer con su madre, sino por Luisa, que a pesar de todo lo que hice o dejé de hacer, nunca habló mal de mí a nuestra hija. Y porque, por primera vez en mi vida, me di cuenta de que mi fortuna, mis empresas, mi imperio, nada de eso importa si no se usa para hacer una diferencia real en el mundo. El tribunal entró en receso mientras el juez consideraba su decisión. Durante la espera angustiosa, Ricardo recibió mensajes de sus médicos en el hospital. La condición de Luisa se estaba deteriorando más rápidamente de lo previsto. Necesitaba el trasplante en un máximo de 2 semanas. Cuando todos fueron llamados de nuevo a la sala,
El juez Oliveira parecía haber envejecido 10 años durante el receso. Su semblante era grave cuando comenzó a hablar. «Este es uno de los casos más extraordinarios que he presenciado en esta corte», declaró. «Por un lado, tenemos argumentos médicos sólidos sobre los riesgos del procedimiento. Por el otro, tenemos a un hombre demostrando no solo claridad mental, sino una determinación física que desafía los pronósticos médicos». Hizo una pausa, mirando directamente a Ricardo. «Lo que veo ante mí no es un hombre inestable o manipulado, sino alguien que encontró un propósito que lo motiva a superar límites. Negarle el derecho de ayudar a la madre de su hija sería no solo una injusticia legal, sino una afrenta a la propia dignidad humana». Un sollozo ahogado escapó de Sofía, que apretó la mano de Ricardo con fuerza. Patricia se mantuvo impasible, pero la rigidez en su postura delataba su frustración. Por lo tanto, determinó que Ricardo Mendoza está en plena capacidad mental para tomar sus propias decisiones médicas, incluyendo la donación de órganos. La restricción temporal está revocada y la solicitud de evaluación psiquiátrica forzada, negada. La sala estalló en susurros y movimiento. Elena apretó el brazo de Ricardo sonriendo. «Ganamos. Puede hacer el trasplante». Mientras el juez se retiraba, Patricia se levantó abruptamente y caminó hacia Ricardo, su rostro una máscara de furia contenida. «Esto no ha terminado», siseó ella. «Te arrepentirás de haberlos elegido a ellos en vez de a mí». Ricardo sostuvo su mirada sin vacilar. «No, Patricia. Lo que terminó fue el control que creíste tener sobre mí, sobre mi vida, mis elecciones, mi futuro». Sin otra palabra, giró sobre sus talones y salió de la sala, seguida por sus abogados desconcertados. Sofía, que observaba la escena, se acercó cautelosamente. «Parecía muy enfadada», comentó. Ricardo sonrió a su hija, sintiendo una paz que no experimentaba desde hacía años. «Algunas personas no saben perder, Sofía, pero no te preocupes por eso. Tenemos cosas más importantes que hacer ahora». Mientras salían del tribunal, un equipo de reporteros esperaba en la salida. Las cámaras hacían clic frenéticamente, mientras Ricardo, con Sofía a su lado, enfrentaba a los medios por primera vez como padre. «Señor Mendoza, ¿qué planea hacer ahora?». Ricardo miró a su hija, luego al cielo de Madrid, excepcionalmente azul aquella tarde. «Ahora voy a salvar la vida de la madre de mi hija, y después vamos a ser una familia». A medida que se acercaba el día de la cirugía, un clima de ansiedad y esperanza flotaba sobre la pequeña familia recién formada. Ricardo había convertido una suite entera del hospital en una oficina improvisada, desde donde continuaba gestionando sus negocios mientras seguía de cerca los preparativos para el trasplante. Luisa, aunque más débil cada día, mantenía el espíritu elevado, especialmente en las horas en que Sofía estaba presente. La víspera del procedimiento, Ricardo decidió dar una sorpresa. Con la ayuda de Gabriel, quien había supervisado intensivamente su fisioterapia en las últimas semanas, logró dar algunos pasos apoyado en muletas especiales. El esfuerzo era visible en su rostro, gotas de sudor resbalando por su frente, mientras cada movimiento exigía concentración absoluta. Pero la determinación en sus ojos era inquebrantable. Cuando entró así en la habitación de Luisa, apoyándose en las muletas, pero indiscutiblemente caminando con sus propias piernas, el shock en el rostro de ella fue seguido por lágrimas silenciosas de emoción. «Lo lograste», murmuró ella, extendiendo la mano para tocarla de él cuando se acercó a la cama. «Sofía siempre dijo que volverías a caminar». Sofía, que observaba la escena desde el sillón donde leía un libro, corrió a abrazar a su padre. «Lo sabía. Sabía que lo lograrías, papá». Ricardo le devolvió el abrazo, sintiendo esa sensación aún nueva y maravillosa de ser llamado papá, una palabra que meses atrás jamás imaginaría escuchar. «Todavía es solo el comienzo», explicó él, sentándose cuidadosamente al lado de Luisa. «Los médicos dicen que la recuperación total puede llevar años, si sucede, pero cada pequeño progreso es una victoria». Luisa lo observaba con una mezcla de admiración y algo más profundo, algo que había crecido silenciosamente entre ellos durante aquellas semanas intensas. «Estás diferente, Ricardo.
No es solo el andar, es algo en tu mirada. Él sonrió entendiendo perfectamente lo que ella quería decir. Encontré un propósito. Ustedes me dieron eso. Aquella noche, mientras Sofía dormía en una cama improvisada en la habitación del hospital, Ricardo y Luisa conversaron durante horas, recordando el pasado, el verano en Cadaqués donde se conocieron, los sueños que compartieron, y los caminos divergentes que siguieron. Si pudiera volver atrás, confesó Ricardo, habría elegido quedarme contigo. No podemos cambiar el pasado, respondió Luisa sabiamente. Quizás necesitábamos esos años separados. Tú tenías un imperio que construir. Yo tenía una hija que criar. ¿Y ahora? La pregunta quedó flotando entre ellos, cargada de posibilidades. Luisa sonrió, apretando ligeramente su mano. Ahora vamos a superar este nuevo desafío, un día a la vez. A la mañana siguiente, el equipo médico llegó temprano para los preparativos finales. El doctor Álvarez explicó de nuevo el procedimiento a ambos. La cirugía de donación es relativamente sencilla, pero la recuperación exigirá cuidados especiales, especialmente para usted, Ricardo. Considerando su condición neurológica, estaremos monitoreando a ambos constantemente. Sofía, que había insistido en estar presente antes de que los llevaran al centro quirúrgico, abrazó primero a su madre, luego a su padre, con una fuerza sorprendente para su pequeño cuerpo. Estaré esperándolos, prometió, con una madurez que conmovía a todos los presentes. Y cuando regresen seremos una familia de verdad. Mientras era preparado para la cirugía, Ricardo sintió una paz sorprendente. Todo el miedo y la ansiedad que esperaba sentir habían sido reemplazados por una certeza tranquila de que estaba haciendo exactamente lo que debía hacer. Por primera vez en su vida adulta, no había dudas atormentando su mente, solo claridad. Las horas que siguieron fueron un borrón de luces quirúrgicas, voces médicas amortiguadas por mascarillas, el olor característico de antisépticos. Cuando finalmente despertó de la anestesia, la primera persona que vio fue Gabriel, su fisioterapeuta, quien aparentemente había insistido en estar presente para monitorear su recuperación desde los primeros momentos. ¿Cómo fue?, preguntó Ricardo, su voz ronca y seca. Un éxito absoluto, respondió Gabriel, ayudándole a tomar un sorbo de agua. Su riñón estaba en perfectas condiciones, y la cirugía de Luisa también transcurrió sin complicaciones. Ella ya está despierta, en la habitación de al lado. Un suspiro de alivio escapó de los labios de Ricardo. Y Sofía está alternando entre las dos habitaciones como una enfermera dedicada. En este momento está con su madre, pero vendrá a verlo pronto. Los días siguientes estuvieron dedicados a la recuperación. Como se preveía, el proceso fue más desafiante para Ricardo de lo que sería para un paciente sin sus complicaciones neurológicas. El dolor postoperatorio complicaba los ejercicios de fisioterapia, y durante casi 2 semanas tuvo que abandonar las muletas y volver a la silla de ruedas. Pero cada día se celebraban pequeñas victorias. El riñón donado funcionaba perfectamente en el cuerpo de Luisa, que recuperaba el color y la energía gradualmente. Sofía, dividiendo su tiempo entre la escuela y el hospital, traía una alegría contagiosa en cada visita, contando historias de la clase, compartiendo dibujos, creando un ambiente de normalidad en medio de circunstancias extraordinarias. 3 semanas después de la cirugía, Ricardo estaba en su habitación hospitalaria, trabajando en su portátil, cuando recibió una visita inesperada. Marcos Vitalino, su director de operaciones y persona de confianza en la empresa, entró con una expresión grave. «Necesitamos hablar, Ricardo. Es sobre Mendoza Construcciones». Ricardo cerró el portátil, intrigado por la seriedad en el tono de su colega. «¿Qué pasó? ¿Los números del trimestre están por debajo de lo esperado?» Marcos negó con la cabeza. «Mucho peor. Hubo un incendio en la obra del edificio Horizonte. 3 plantas completamente destruidas. Dios mío, hubo heridos. Una empleada de limpieza quedó atrapada en el piso 12. Los bomberos lograron rescatarla, pero inhaló mucho humo. Está ingresada, pero fuera de peligro». Ricardo procesó la información, preocupado pero aliviado de que no hubiera habido consecuencias más graves. «¿Ya sabemos la causa?».
Marcos dudó visiblemente antes de responder. La investigación preliminar indica sabotaje, Ricardo. Las cámaras de seguridad registraron a una persona no autorizada en el lugar poco antes del inicio del incendio. Y tenemos razones para creer que... Hizo una pausa, claramente incómodo. ¿Que qué, Marcos? Habla de una vez. Que Patricia Vasconcelos está involucrada. Un guardia de seguridad la reconoció en las imágenes. La noticia golpeó a Ricardo como un puñetazo. Patricia había amenazado con venganza después de perder en el tribunal. Pero él jamás había imaginado que ella llegaría a ese punto, poner vidas en riesgo e intentar destruir lo que él había construido. Quiero ver esas imágenes. Y llama a nuestros abogados. Si ella realmente hizo esto, pagará caro. Mientras Marcos salía para conseguir el material solicitado, Ricardo sintió una rabia fría creciendo dentro de sí. Una cosa era atacarlo personalmente, pero poner en riesgo la vida de empleados inocentes e intentar destruir el trabajo de cientos de personas era imperdonable. Esa misma tarde, mientras analizaba las imágenes de seguridad que confirmaban la presencia de Patricia en la obra horas antes del incendio, Ricardo recibió otra visita inesperada. La propia Patricia, que de alguna forma había logrado sortear la seguridad del hospital. «Vine a ver cómo está el gran héroe», dijo ella sarcásticamente, parada en la puerta de la habitación. Vestía un elegante conjunto blanco, como si quisiera simbolizar una inocencia que claramente no poseía. Ricardo la encaró con frialdad. «Sal de aquí, Patricia. Sé lo que hiciste». Ella levantó una ceja sin mostrar sorpresa. «¿Y qué exactamente habría hecho yo, Ricardo?» «El incendio en el edificio Horizonte. Fuiste vista por las cámaras de seguridad. Una empleada casi pierde la vida por tu juego enfermizo de venganza». Patricia rió, un sonido vacío de alegría. «Prueba. Las cámaras me muestran visitando el lugar, lo cual no es un crimen, considerando que hasta hace poco éramos socios. En cuanto al incendio, los accidentes ocurren en las construcciones. La frialdad calculadora de aquella mujer, que un día había estado en su cama, ahora le parecía completamente ajena a Ricardo. ¿Cómo no había percibido antes aquella crueldad latente? ¿Por qué, Patricia? ¿Qué ganas con esto? Ella se acercó, sus ojos brillando con una intensidad perturbadora. ¿Qué gano? Satisfacción. Elegiste a una enferma terminal y una niña bastarda en vez de a mí. Destruiste nuestros planes, nuestro futuro, por una fantasía de familia perfecta. Su rostro se contorsionó en una máscara de desdén. ¿Y para qué? ¿Para jugar a ser un héroe? El gran Ricardo Mendoza, donando un riñón, volviendo a caminar por milagro, reconstruyendo una familia que nunca existió. «Sal de aquí», repitió Ricardo, su voz peligrosamente baja, «y no te acerques a mí ni a mi familia de nuevo. Las autoridades ya están investigando el incendio y cuando comprueben tu implicación...» Patricia lo interrumpió con una risa. «Realmente no lo entiendes, ¿verdad? Esto es solo el principio. Voy a destruir todo lo que construiste, Ricardo, pieza por pieza. Y cuando no tengas nada más, cuando te des cuenta de que tiraste por la borda una vida perfecta por un impulso sentimental, quizás te permita arrastrarte de vuelta». En ese momento, Sofía apareció en la puerta, quedándose inmóvil al ver la escena. Sus ojos perspicaces captaron inmediatamente la tensión en el aire. «Papá, ¿está todo bien?» Patricia se volvió hacia la niña, su mirada tan cargada de desprecio que Ricardo instintivamente intentó levantarse para proteger a su hija. «Ah, la pequeña heroína ha llegado. ¿Sabías que tu padre destruyó nuestras vidas por tu culpa? ¿Que tiró por la borda años de sociedad por una niña a la que apenas conoce?» «Basta, Patricia». La voz de Ricardo tronó por la habitación. «Sofía, cariño, ¿puedes llamar a seguridad, por favor?» La niña asintió y salió rápidamente. Patricia se volvió hacia Ricardo, su rostro ahora una máscara de furia mal contenida. «Esto no ha terminado, Ricardo. No hasta que yo decida que ha terminado». Mientras ella salía a pasos firmes, Ricardo se dio cuenta de que el peligro representado por Patricia era mucho mayor de lo que había imaginado. Aquella no era solo una excompañera herida, sino una adversaria determinada a destruir todo lo que él amaba. A la mañana siguiente, mientras las investigaciones sobre el incendio avanzaban, Ricardo recibió una llamada alarmante de la obra.
La empleada hospitalizada tras el incendio había empeorado súbitamente durante la noche. Su cuadro, inicialmente estable, se había complicado con una neumonía aguda y ahora luchaba por su vida en la UCI. «Necesito ir allí», decidió Ricardo, para sorpresa de su equipo médico, que aún recomendaba reposo absoluto. «Esa mujer está en esta situación por mi causa, indirectamente. Necesito asegurarme de que está recibiendo la mejor atención posible». Contrariando todas las recomendaciones, Ricardo dejó el hospital apoyado en sus muletas, acompañado por Gabriel, quien se negó a dejarlo ir solo. En el hospital municipal donde la empleada estaba ingresada, la situación era crítica. Doña Josefa, una señora de 62 años que trabajaba desde hacía más de una década en Mendoza Construcciones, estaba inconsciente, conectada a diversos aparatos. Al conversar con los médicos, Ricardo descubrió que ella necesitaba un tipo de antibiótico específico, escaso en el sistema público. Inmediatamente, movilizó sus contactos, garantizando no solo la medicación necesaria, sino también el traslado de doña Josefa al mismo hospital privado donde él y Luisa estaban siendo tratados. Mientras supervisaba personalmente el traslado, ignorando el dolor en su propia incisión quirúrgica, Ricardo no se dio cuenta de que estaba siendo fotografiado. Al día siguiente, para su sorpresa, estaba en las portadas de los principales periódicos de Madrid. Empresario dona riñón a ex y además salva a empleada de incendio. El nuevo Ricardo Mendoza, de tirano corporativo a héroe humanitario. La repercusión mediática fue instantánea. Mientras Ricardo era celebrado como ejemplo de superación y altruismo, un reportaje de investigación comenzó a conectar los puntos del incendio, revelando un esquema complejo que iba más allá de la simple venganza. Documentos filtrados indicaban que Patricia había contratado a un profesional para iniciar el incendio, con el objetivo no solo de perjudicar la imagen de la empresa, sino también de recibir un cuantioso pago de seguro, utilizando información privilegiada que poseía sobre las pólizas de la constructora. Una semana después, mientras Ricardo y Luisa finalmente recibían el alta del hospital, la noticia explotó. Patricia Vasconcelos había sido arrestada, acusada de incendio provocado, intento de homicidio y fraude. Las pruebas eran irrefutables: mensajes de texto, transferencias bancarias, testimonios de cómplices que, al verse acorralados, prefirieron colaborar con las autoridades. «Se acabó», dijo Luisa, tomando la mano de Ricardo, mientras observaban la noticia por la televisión de la habitación del hospital. «Ella ya no puede hacerles daño». Ricardo asintió, sintiendo no venganza o satisfacción, sino simplemente alivio. «Lo importante es que estamos todos bien y juntos». Sofía, que organizaba las pocas pertenencias personales que habían acumulado durante la larga estancia hospitalaria, miró a sus padres con su sonrisa característica. «¿A dónde vamos ahora?». Era una pregunta sencilla, pero cargada de significado. En las últimas semanas, entre cirugías y recuperaciones, los tres habían evitado discutir arreglos de vivienda permanentes. Ricardo no quería presionar a Luisa, consciente de que la dinámica entre ellos aún se estaba desarrollando. Pero ahora, con el alta hospitalaria, la cuestión era inevitable. «Bueno», comenzó Ricardo hesitantemente, «mi apartamento en Salamanca es espacioso, con ascensor y todas las adaptaciones necesarias para mi condición. Pero si prefieren mantener su apartamento en Vallecas, puedo hacer las adaptaciones allí también, o buscar un lugar nuevo que se adapte a las necesidades de todos». Luisa y Sofía intercambiaron una mirada cómplice, como si ya hubieran discutido el asunto entre ellas. «En realidad», dijo Luisa, «estábamos pensando en algo completamente diferente». «¿Cómo así?». Sofía tomó la explicación animada. «¿Recuerdas cuando te conté que me encanta el mar? Y cómo mamá siempre quiso volver a Cadaqués, donde ustedes se conocieron. Estábamos pensando, quizás podamos empezar de nuevo allí, lejos de Madrid, de los malos recuerdos de toda esta locura». La idea tomó a Ricardo por sorpresa. Toda su vida adulta estaba en Madrid. Sus negocios, sus contactos, su rutina cuidadosamente construida. Pero mirando los rostros esperanzados de Luisa y Sofía, se dio cuenta de que nada de eso importaba tanto como ellas. «Cadaqués», repitió,
dejando que la idea tomara forma en su mente. Una casa a la orilla del mar, donde Sofía pueda crecer libre, donde tú puedas recuperarte completamente con aire puro. Una sonrisa comenzó a formarse en sus labios. Puedo gestionar los negocios remotamente, visitar Madrid cuando sea necesario, y siempre quise tener más tiempo para diseñar, no solo administrar. El rostro de Sofía se iluminó. ¿Entonces aceptas? Ricardo miró a Luisa buscando confirmación. Ella sonrió. Aquella sonrisa que había capturado su corazón tantos años atrás en una playa distante. Solo si tú realmente quieres, Ricardo. No queremos que sacrifiques tu vida por nosotros. Sacrificio. Él negó con la cabeza, maravillado con la ironía. Ustedes me devolvieron la vida, Luisa. Todo lo demás es solo un detalle. 3 meses después, una casa de arquitectura moderna pero perfectamente integrada en el paisaje colonial de Cadaqués estaba terminada, diseñada personalmente por Ricardo para satisfacer las necesidades de la nueva familia. Amplias rampas y ascensores discretos garantizaban su movilidad, mientras grandes ventanales con vistas al mar aportaban luz y aire a todos los ambientes. Sofía tenía su propia habitación con un pequeño balcón, desde donde podía observar las estrellas por la noche. Luisa, completamente recuperada de la cirugía de trasplante, había vuelto a trabajar como arquitecta, ahora en sociedad con Ricardo en proyectos seleccionados. La recuperación física de Ricardo avanzaba consistentemente. Aunque todavía necesitaba muletas para caminatas más largas, lograba moverse sin apoyo dentro de casa, y las sesiones de fisioterapia, que continuaban 3 veces por semana, traían progresos constantes. En una tarde soleada de sábado, mientras Sofía jugaba en la playa con amigos recién hechos en la escuela local, Ricardo y Luisa caminaban lentamente por la orilla, él apoyado en solo un bastón. Otro hito en su recuperación. ¿Alguna vez pensaste? Reflexionó Luisa, observando a su hija correr libremente por la arena, que si Sofía no hubiera tenido el valor de buscarte ese día, nada de esto habría pasado. Probablemente yo no estaría aquí. Tú seguirías atrapado en esa silla, y a una vida que parecía exitosa, pero estaba completamente vacía, completó Ricardo, deteniéndose para observar el atardecer que comenzaba a teñir el horizonte. Curioso cómo funciona la vida, ¿verdad? A veces necesitamos perder algo para realmente encontrar nuestro camino. Luisa entrelazó sus dedos con los de él. En los últimos meses, la relación entre ellos había florecido naturalmente, sin presiones, construida sobre una base de respeto mutuo y admiración que superaba los errores del pasado. ¿Crees que es hora de oficializar esto?, preguntó ella, con una sonrisa tímida que contrastaba con su usual confianza. Ricardo le devolvió la sonrisa, sabiendo exactamente lo que ella quería decir. ¿Sofía también te ha presionado? Ha estado dejando pistas sutiles durante semanas. Ayer mismo encontré un catálogo de alianzas estratégicamente abierto en mi oficina. Ambos rieron, observando a su hija a la distancia, tan inteligente y perspicaz. En realidad, continuó Ricardo, estaba esperando el momento adecuado. Respiró hondo, cobrando valor. Luisa Carballo, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa, de formar oficialmente esta familia que ya existe en nuestros corazones? Los ojos de Luisa brillaron con lágrimas de felicidad. Sí, Ricardo, 1000 veces sí. 2 meses después, en una ceremonia íntima en el jardín de la casa a la orilla del mar, Ricardo y Luisa intercambiaron votos de amor eterno. Sofía, radiante en un vestido azul claro, fue la dama de honor. El momento más emocionante de la celebración fue cuando Ricardo, apoyado solo en su bastón, caminó sin ayuda hasta el altar, una victoria personal que simbolizaba perfectamente su viaje. Entre los pocos invitados estaba doña Josefa, la empleada que casi había perdido la vida en el incendio y que ahora trabajaba en la recién creada Fundación Renacer, una iniciativa de Ricardo y Luisa para ayudar a personas con discapacidades físicas y familias en proceso de reunificación. También presente estaba Gabriel, el fisioterapeuta que se había convertido en amigo íntimo de la familia, además de algunos colegas cercanos de la constructora, que ahora funcionaba bajo una nueva filosofía,
con proyectos más sostenibles y socialmente responsables. Después de la ceremonia, mientras los invitados celebraban, Ricardo encontró un momento para quedarse a solas con Sofía, que observaba el mar con expresión soñadora. ¿En qué piensas, pequeña? Ella sonrió, aquella sonrisa que siempre calentaba el corazón de Ricardo. Estaba recordando el día en que fui a su oficina. Estaba tan nerviosa. Había memorizado todo un discurso, pero cuando lo vi, casi lo olvidé todo. Ricardo rió recordando aquel encuentro que había cambiado su vida para siempre. Y yo creyendo que era algún tipo de estafa. Qué tonto fui. Pero usted vino conmigo. Incluso desconfiado, incluso sin conocerme, usted decidió escucharme. Fue la mejor decisión de mi vida, admitió Ricardo abrazando a su hija. Tú me salvaste, Sofía, no al revés. La niña negó con la cabeza. Nos salvamos unos a otros. Eso es lo que hacen las familias, ¿no? Ricardo miró a Luisa, que conversaba animadamente con los invitados, su rostro radiante de salud y felicidad. Luego a Sofía, con toda su sabiduría y valentía precoces, y finalmente a sus propias piernas, que antes juzgaba inútiles, ahora capaces de sostenerlo de nuevo. Sí, cariño, es exactamente eso lo que hacen las familias. 5 años pasaron desde aquel reencuentro providencial. La Fundación Renacer había crecido, ayudando a cientos de personas en toda España. Sofía, ahora con 15 años, destacaba en la escuela y continuaba decidida a convertirse en médica. Luisa dividía su tiempo entre proyectos arquitectónicos y la administración de la fundación. Y Ricardo, completamente rehabilitado, solo necesitaba un bastón en días de mucho cansancio. En una ceremonia de aniversario de la fundación, Ricardo subió al escenario para dar un discurso. Mirando a la platea llena de historias de superación, comenzó. Hace pocos años yo era un hombre amargado, atrapado no solo en una silla de ruedas, sino en un corazón endurecido por el éxito vacío y la autocompasión. Entonces, un día, una niña entró en mi oficina y dijo simplemente, «Papá, ¿puedes caminar de nuevo?» En ese momento me reí de su ingenuidad. Hoy sé que ella no estaba hablando solo de mis piernas, sino de mi alma. Mientras concluía su discurso, sus ojos encontraron los de Luisa y Sofía sentadas en primera fila. Todo lo que siempre había buscado, propósito, amor, significado, estaba justo allí, en las dos personas que le enseñaron que los verdaderos milagros no provienen de eventos sobrenaturales, sino del valor de abrir el corazón a nuevas posibilidades, incluso cuando todo parece perdido. Dicen que no podemos elegir nuestra familia, concluyó Ricardo, su voz cargada de emoción. Pero a veces, si tenemos mucha suerte, nuestra familia nos elige, incluso cuando no lo merecemos. Y es ese amor incondicional el que nos transforma, el que nos enseña a caminar de nuevo, no solo con las piernas, sino con el corazón. Al final de la noche, los tres caminaban juntos por la playa, sus huellas marcando la arena húmeda. Un padre, una madre, una hija, unidos no por la sangre o por documentos, sino por un viaje de redención, perdón y amor que comenzó con una simple visita inesperada y culminó en la más extraordinaria de las familias. Y mientras el sol se ponía en el horizonte de Cadaqués, Ricardo sabía que el verdadero milagro no era haber vuelto a caminar, sino haber encontrado finalmente el verdadero significado de caminar por la vida al lado de quien se ama. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Ricardo, Luisa y Sofía haya tocado sus corazones. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras que exploran el poder transformador del amor y la familia. Encuéntrenla aquí, haciendo clic en el enlace de la izquierda. Si esta historia de superación y nuevos comienzos le emocionó, no deje de suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta a este vídeo. Todos los días traemos narrativas únicas que exploran la complejidad de la vida y la capacidad humana de transformación. Comparta en los comentarios qué momento de la historia le tocó más el corazón. ¿Fue cuando Sofía apareció en la oficina de Ricardo? ¿Cuando dio sus primeros pasos? ¿O quizás la boda a la orilla del mar? No se pierdan nuestros próximos contenidos. Después de todo, como Ricardo descubrió,
Los verdaderos milagros ocurren cuando nos abrimos a nuevas posibilidades. Hasta la próxima.